la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, lo planteó en 1948, que es el estado completo de bienestar, ¿cierto? Um, no solamente desde el punto de vista físico, sino que uh, psíquico y social, en relación, digamos, y en armonía con el ambiente. No es solamente la ausencia de enfermedades. Y este agregado de armonía con el ambiente se agrega en 1992. O sea, en sumas cuenta, es el sentirse bien física, psíquica y socialmente en relación también con nuestro entorno. Eso como concepto de salud compartido internacional. En cuanto a lo que es calidad de vida, esto se ha estructurado fundamentalmente para fines de investigación en varios estamentos. El primero y el basal es la vida, digamos, analizada desde el punto de vista de la salud física, que contempla no solamente, comillas, una buena salud, o sea, estar libre de enfermedad, sino que también el entorno ecológico en el cual nos desenvolvemos. El segundo aspecto relacionado a la calidad de vida está dirigido a la salud psicológica, la ausencia de angustia, de estrés, ¿no es cierto?, de ansiedad, de angustia, miedo, el autoconcepto, la autoestima, ¿no es cierto?, y la estabilidad emocional, digamos, la dinámica de vivir. El tercer escalón en esta, digamos, direccionamiento piramidal es las redes interpersonales, las interacciones sociales que tenemos, ¿no es cierto?, la calidad de estas relaciones, las redes sociales de apoyo y las interacciones hoy en día virtuales, como es la que estamos haciendo en este momento en un auditorio virtual. Pero detrás de esa virtualidad existimos seres humanos con todas nuestras virtudes y nuestros defectos. La autorrealización, la calidad de vida analizada en el ámbito de la autorrealización, tiene que ver con el ámbito del soporte educacional, la cultura, las competencias personales en cuanto a la resolución de problemas, la creatividad. En quinto lugar, ¿no es cierto?, está la inclusión social, que es la integración que tenemos en la comunidad. Por ejemplo, en esta comunidad que ahora estamos compartiendo, esta conversación, esta presentación, la participación activa en la comunidad en la cual nos movemos, comunidad, llámese barrio, llámese personal de la empresa, llámese ciudad, ¿no es cierto?, o Gran Concepción, o comunidad, llámese país. El bienestar socioeconómico, que más allá, comillas, de hablar, digamos, de cuánto dinero, cuánto nivel socioeconómico, fundamentalmente tiene que ver con las condiciones que tenemos para vivir, el tipo de vivienda, el equipamiento de estas, el tipo de trabajo, el entorno laboral que tenemos. Y en el séptimo lugar, en esta pirámide, digamos, de calidad de vida, están los derechos humanos, la equidad, el respeto, la dignidad, y también los constructos legales que hemos desarrollado, por ejemplo, la justicia, la igualdad de género, el acceso gratuito, la conciliación laboral, la libertad de expresión. En general, uno de los aspectos en los cuales hoy en día estamos todos pensando, que es brindarnos una nueva plataforma constitucional para nuestro país. Eso tiene que ver con la calidad de vida dirigida en el ámbito de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. De modo tal que, sin acomplejarnos, pero el tema es complejo y desafiante cuando accedemos al tema de la calidad de vida, y por eso, y de la salud humana, el abordaje hoy en día se plantea desde el punto de vista de un abordaje transdisciplinario. ¿Y cuál sería la diferencia con el abordaje interdisciplinario o multidisciplinario? Lo transdisciplinario tiene que ver con el concepto de ser permeables y permeabilizarse con la otredad, con la expertise de los demás, con el conocimiento de los demás. O sea, no cegarse en que porque yo, ¿no?,
O sea, como yo le digo a los alumnos de la universidad, hay que tener cuidado en la vida y hay que darse oportunidad para escuchar al otro, para permearse con la otra posición o la otra visión del asunto, del mundo, ¿no es cierto? Y no engreírnos porque ni el alicate es tan alicate. Si quiero clavar un clavo, el alicate puedo golpear el clavo, pero es mucho mejor con un martillo. Ese es un poco el concepto de la transdisciplinariedad, ¿no? Para abordar los problemas de salud humana. Teniendo esos dos conceptos en mente, digamos, el concepto de salud, digamos, y las herramientas que uno debe tener en mente para abordar la calidad de vida en sus diversos estamentos, voy a abordar la evolución e inmunidad. Y para abordar el tema de la evolución, sin los sesgos de las creencias, sino que desde el punto de vista de las ciencias, me permito mostrar este llamado planeta azul, ¿no es cierto? Nuestro planeta Tierra, con una visión, digamos, desde el espacio, ¿ya? Y está una pequeña, digamos, alegoría pictórica. Está el planeta Tierra desnudo sin agua y en esta gota que estoy señalando acá, ¿no es cierto? Está todo el contenido del agua salada del planeta, ¿no? Y al lado está el contenido de agua dulce, o sea, la corteza terrestre en la cual estamos está bañada por una capa de agua salada principalmente, ¿no? Y ahí, en este planeta, se da todos los fenómenos de la vida que conocemos como le conocemos, de la vida biológica. ¿Ya? Esta otra imagen que siempre gente dice, esto está al revés, ¿no? En realidad no está al revés. Es otro modo, otra visión de ver nuestro mundo, ¿verdad? Porque desde el espacio, el arriba o abajo, paradigmas culturales, de modo de manera que, por ejemplo, en nuestro país, desde, no estamos al fondo o abajo de la Tierra, sino que podríamos estar también, digamos, hacia el arriba, como vemos en esta perspectiva. De modo tal que, en primer lugar, tener en consideración los paradigmas que tenemos en nuestros modos de pensar, paradigmas que como tal son cuestionables, y hay que atreverse a mirar la vida y la perspectiva y nuestro cotidiano desde otros enfoques. Ese es el sentido de esto, ¿ya? Porque esta es la visión habitual y acá uno ve esta imagen y dice, no, eso está normal, eso está bien, ¿no? No, no está bien ni mal, es otro modo de ver las cosas, ¿ya? En ese sentido, les invito a tener este concepto del planeta en que vivimos y en un reloj de 24 horas, ¿no es cierto? Vamos a hacer un rápido recorrido acá en la historia de la Tierra. Nuestro planeta, ¿no es cierto? En su formación, producto de colisiones eh, inimaginables, se fue formando y consolidando alrededor de nuestra estrella más cercana, que es el Sol. ¿Mm? Y al continuar en este horario, en este reloj, recién las primeras manifestaciones de entidades químicas, el ancestro común de toda la vida biológica, habría surgido aproximadamente a las 8 de la mañana. Y hay un larguísimo periodo de muchos eones de años, muchos millones de años, para recién, ¿no es cierto?, alrededor de 18:45, alrededor de esta hora, digamos, de este día en de la Tierra, habrían aparecido las primeras plantas en los mares, las primeras algas verdes, ¿no es cierto?, con capacidad de fotosíntesis síntesis, o sea, de
transformar la energía solar en energía orgánica de formas animales, ¿no es cierto? Los primeros trilobitos habrían aparecido alrededor de las 21 horas, posteriormente la aparición de los primeros peces alrededor de las 21:15, las primeras plantas en la Tierra alrededor de las 22 horas, los insectos también a ese alrededor, ¿ya? Y continuamos acá, y fijémonos, en el último minuto de toda la existencia de la Tierra, ¿no es cierto? En el tiempo, aparece el género Homo. Y dentro de este género, dentro de los primates, los segundos de este día de 24 horas, estaríamos los Homo sapiens sapiens, o a veces no tan sapiens, pero Homo sapiens. Al fin, eh, que autodenominamos los humanos modernos. Eso para tener una idea del concierto de la vida en la cual nosotros disfrutamos de esta condición humana, ¿no? Y estos últimos momentos de la vida en la Tierra, en los cuales estamos, implican la aparición del género Homo alrededor de 1.600.000 años. Se calcula en digamos, los hallazgos antropológicos y las evidencias genéticas situarían esto alrededor del África subsahariana, ¿no es cierto? Y de ahí empiezan las migraciones de esta, digamos, especie Homo, que vamos a conformar los Homo sapiens, migraciones que van en oleadas. Oleadas, ¿no es cierto?, que son impulsadas por dos grandes estímulos, ¿no? Uno, el hambre, ¿no? Relaciones humanas, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Si no vamos a lo mediático, ¿no? Pero también el gran estímulo fueron los depredadores, ¿no? Éramos el plato favorito de los felinos, de las hienas, una carne blanda con un cuero delgado, ¿no? Era apetecible y nos seguían a kilómetros para comernos, ¿no? Nuestros grandes impulsos que nos llevaron a migrar durante miles de años, ¿cierto?, en la Tierra, en este planeta, fueron las precariedades que vivieron los. Y esta imagen, que es de una tribu en modo de vida prehistórico en la zona de Iquitos, en Ecuador, en la selva amazónica, nos refleja la gran parte del modo de vida que tenían nuestros ancestros. Era una vida tribal, precaria, ¿no es cierto?, raramente con alimento abundante, ¿no es cierto?, y en los cuales predominaban dos grandes, digamos, temas, ¿no? Uno, el miedo, y por otro lado la ignorancia, el no saber, no poderse explicar muchos fenómenos que sucedían en la naturaleza y que hoy día tenemos una explicación que está en nosotros producto de la educación que hemos tenido. Por ejemplo, entender un terremoto, un cataclismo, ¿no? Para ellos eso era el acabo del mundo, y impulsados por esto probablemente crearon y creyeron en dioses para poder, digamos, explicarse estos fenómenos. La base de lo que les acabo de presentar es las investigaciones en antropología genética y las raíces genéticas de lo que es la especie humana, ¿cierto?, son del África subsahariana. Y estas evidencias nos llevan a una sola conclusión: no existen razas, ¿eh? Lo que hay son etnias, comunidades que se modularon en cuanto a la expresión de su fenotipo durante miles de años, algunos negritos, otros morenos, otros blancos, ¿no es cierto?, de extremidades más cortas, más largas, durante miles de años, en la modulación con el ambiente, ¿ya? Pero la especie humana, desde el punto de vista genético, es bastante homogénea, ¿no? Y la gran herencia, digamos, que nos permite hoy en día estar conversando, es nuestro cerebro, ¿no?
el cerebro humano, nuestro cerebro, es la gran maravilla, digamos, que disfrutamos, ¿no? Puesto que ella es la que nos brinda, ¿no? La capacidad, la sociabilidad, que está presente en otros animales, pero en nuestro modo humano de ser sociables, la sociabilidad es optativa, es opcional, no es, digamos, dirigida y fija, como es, por ejemplo, las obreras, las abejas en un panal, etc. Nosotros podemos hacer opciones en nuestra sociabilidad, y el otro aspecto es que somos una especie con la capacidad de ponernos de acuerdo en grandes conglomerados sociales. El otro aporte que nos brinda este magnífico órgano que es el cerebro es el lenguaje. Más allá del solo hecho de comunicar lo que está sucediendo en el momento, nuestro lenguaje está cargado de simbolismos, ¿cierto? Y esos simbolismos son producto de la tercer gran regalo que llegó hasta nosotros, que nos marca un punto de distinción absolutamente eh, grande con el resto de las especies animales, que es la capacidad, digamos, expansiva de la imaginación humana. En mi opinión, si hay algo superior al genio, es la imaginación, la capacidad expansiva de la imaginación. Y eso nos permitió ir salvando la vida frente a los depredadores más cercanos que acabo de describir. Pero también la imaginación nos permite generar constructos que denominamos el arte, las diversas expresiones de arte. Y aquí, digamos, para disfrutar algo, digamos, pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá abajo hay una alegoría de tal vez lo que pudiera haber estado pensando Miguel Ángel cuando, digamos, pintó la figura de Dios dentro de esta capa medio extraña, pero al parecer, digamos, es una alegoría al cerebro humano. ¿No? De modo tal que lo que hoy día tenemos en nuestra corporalidad biofísica, ¿no es cierto?, no es para lo que hay ahora, es para lo que fue necesario durante miles de años para sobrevivir. Ahora, eso desde el punto de vista evolutivo. Ahora, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, digamos, perteneciendo a una especie de mamíferos, de animales vivíparos, tuvimos que modular, digamos, a la que nos cobijó para desarrollarnos en la etapa desde que fuimos concebidos como ese huevo, resultado de la fusión de un espermio y un óvulo, actualmente, ¿no es cierto? Se generó una mórula, eso fue multiplicándose y finalmente genera un embrión que ya fijado a la pared del útero a través de la placenta necesita modular a la madre, porque cada uno de nosotros tiene genes de la mamá, pero también tiene genes del padre, de modo tal que fuimos cada uno de nosotros los que en esa etapa de nuestras vidas modulamos la tolerancia de la madre. Fueron nuestras sustancias químicas las que modularon para que la madre no nos eliminara como un objeto extraño. De modo y manera que hoy en día el concepto desde el punto de vista inmunológico de la gestación es un concepto de un trasplante alogeneico exitoso, ¿no? Nuestra vida intrauterina fue prácticamente como un parásito. No molestamos mucho y obtuvimos lo necesario para desarrollarnos durante la gestación. De modo tal que tuvimos factores que fueron influenciando nuestro desarrollo, no solamente desde el punto de vista de estructura, sino que también de las funciones, ¿no? Y una función, desde la perspectiva de mi expertise, que es la función inmunitaria, y su desarrollo durante la gestación tiene una influencia fuerte de la nutrición de la madre, pero también de los estados emocionales de la madre. Cuando ya fuimos paridos, ¿no es cierto?, fue el organismo lo que nos fue modulando
la capacidad, ¿no es cierto?, de adaptarnos en la vida extrauterina. Exposición que empieza a ser, digamos, evidente desde los primeros minutos de cuando salimos del útero. Vamos tragando y vamos invadiéndonos de microbios, por lo tanto, estos microorganismos son nuestros grandes moduladores de la inmunidad. Y lo siguen siendo durante la infancia y lo seguirán siendo durante toda la vida. Y aparece este corazoncito nuestro, el esfuerzo reproductivo, como un tercer factor modulador. Y estos cuatro factores, la nutrición, la exposición a microorganismos y los estados emocionales, dejando establecido que las emociones no son otra cosa que la exteriorización de lo que sucede neuroquímicamente en el interior de nuestro sistema nervioso central, unido al esfuerzo reproductivo, a ese inmanente por proyectar nuestro genoma en el tiempo a través de nuestros hijos e hijas. De modo tal que el sistema inmune en los seres humanos, ¿no es cierto?, como otro sistema, es producto de la selección evolutiva y responde a las contingencias de alimentación circunde patógenos microbianos, parasitarios, ambientes reproductivos, psicosociales, en los cuales se desarrollan y nos modulamos básicamente con una función que es adaptarnos momento a momento a un ambiente que constantemente está cambiando, aunque no seamos conscientes de ello. De modo manera que en este contexto la inmunidad depende de las funciones de este sistema inmune en relación con el sistema nervioso y en relación con las hormonas. O sea, el sistema inmune no es un sistema que esté como una mochila al lado nuestro, está imbricado orgánicamente a través de la producción de sustancias de una amplia difusión y células de una activa movilización, no solamente a través de la sangre, sino que a través de cada uno de nuestros tejidos. De manera que la inmunidad saludable, ¿qué tenemos como ese concepto? El sistema inmune es particular a los miles de interacciones y con otros sistemas, tales como explicaba. Y es la retroalimentación un aspecto importantísimo, porque esto permite mitigar las sobrereacciones, porque es establecido que el sistema inmune es básico de evolución, digamos, de las especies multicelulares para eliminar, digamos, los agentes ajenos, digamos, que se quieren incorporar a nuestros tejidos, ¿no? Pero esta sobrereacción puede causar daño, por lo tanto es un muy buen control. Y como una pequeña alegoría, uno puede compararlo a un móvil que cuelga del cielo de una habitación. Si tiramos un solo elemento, el móvil entrará en un desbalance. Pero si vamos y tomamos varios elementos y desarrollamos una atracción, estos, digamos, elementos moverán en forma armoniosa y balanceado este móvil. De ahí deriva que las intervenciones en el área de la inmunología hoy día se han ido entendiendo no de forma lineal, sino que intervenciones moduladoras, digamos, que no sean tan unidireccionales, sino que entender, digamos, que el sistema inmune es parte de todo un modo de adaptarnos al ambiente. Y esta adaptación la hacemos a través de dos grandes interfaces. La piel, que nos representa más allá de 1,8 metros cuadrados, y esa gran extensión de interfase con el ambiente que son las mucosas, y que comprende, ¿no es cierto?, las mucosas de vías respiratorias, las mucosas digestivas, y genitales y urinarias. ¿Sí? Alrededor de 400 metros cuadrados en los adultos. Y de esta interfase mucosal, una de las principales interfaces de mucosas son las mucosas intestinales. Que
Obviamente, a medida que la investigación ha ido avanzando, hemos ido teniendo mayor claridad acerca de la enorme importancia de lo que ocurre en esta interfase de la mucosa intestinal. ¿Mm? Y lo que ocurre es una interacción muy estrecha y muy dinámica, no solamente con los alimentos que ingerimos, sino la interacción con lo que se denomina microbiota intestinal fisiológica, o sea, la cantidad enorme de microorganismos, de bacterias, a veces parásitos, virus, que tenemos en nuestro tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, interactuando dinámicamente con nuestras células inmunitarias en esta interfase que es la mucosa intestinal. No solamente participando en la digestión, en la absorción de nutrientes, sino que también siendo el principal, digamos, sparring o el campo de entrenamiento de la inmunidad durante toda la vida. De modo y manera que las enfermedades que afectan el tránsito intestinal tienen una alta prevalencia en la población infantil, ¿no es cierto?, adulta y anciana, no solamente en los cuadros de diarreas agudas, sino que también, y con mucha relevancia en los últimos años, los fenómenos inflamatorios, las enfermedades inflamatorias de nuestros intestinos. Y estas manifestaciones pueden ir acompañadas o ser, digamos, parte de enfermedades inmunitarias que abarquen todo el organismo. De modo, de ahí surge el interés de la relación de los seres humanos con los microorganismos residentes, relación o simbiosis, podríamos decirlo de otro modo, ¿no es cierto?, que tiene miles de años en nuestra especie y millones de años en el contexto de la vida biológica, en la biosfera, ¿no? Pero este interés se ha multiplicado porque no solamente se les considera como comensales o bacterias que están ahí o microbios que están residiendo, sino que, permítanme plantearles, son nuestros grandes compañeros de viaje. Por ello, los humanos, se ha dicho, ¿no es cierto?, somos superorganismos influenciados y modulados por los microorganismos que hospedamos en nuestro tubo digestivo. Incluso, ¿no es cierto?, hoy día se plantea que estas grandes poblaciones de microbios también nos dan un sello, prácticamente una huella dactilar, y al parecer investigaciones han apuntado a que cada ser humano tiene su propio, digamos, microbioma, su sello personal con lo que convive en cuanto a microbios. Pero no solamente eso, digamos, sino que la enorme vastedad de enfermedades en las cuales la interacción con los microorganismos a nivel digestivo es relevante. De modo que en ese aspecto es importante tener en consideración qué factores influyen en esta microbiota, en estos microorganismos del tubo digestivo, ¿no es cierto? Estos son influidos por las fuentes nutricionales, por el tipo de alimentación que consumimos cotidianamente, eh, perfiles de alimentación omnívoro, carnívoros, herbívoros, generan distintas, digamos, microbiotas. Las características de la dieta, digamos, también tienen relevancia junto con los factores genéticos e influyen en el predominio de microorganismos sobre otros, y también la escasez o abundancia de alimentos. Recuerdo la primera etapa de esta presentación, cuando hablé que uno de los grandes impulsores de la migración humana fue el hambre. Eso también moduló, digamos, la inmunidad de los nuestros durante miles de años, desde el intestino. Y aun cuando la microbiota intestinal cambia con la edad, hay un aspecto importante que quiero destacar, que es la importancia de ese precioso vehículo que es la leche de la madre en los primeros 1 o 2 años de vida. El concepto de la leche materna como vehículo es porque es el transportador del microbioma de la madre hacia el feto directamente, hacia el, digamos, al lactante, perdón, directamente. Ese es el contexto que quería darle en cuanto a la evolución e inmunidad, quizás un
poco disperso algunos temáticas de esta presentación, que es la vitamina D y salud. La vitamina D hace algunos años no era, digamos, de la gran relevancia como eran las vitaminas del complejo B, la vitamina C. Pero ¿qué es lo que ha hecho relevante hoy en día ocuparnos no solamente desde el punto de vista de la investigación, sino que desde el punto de vista del soporte terapéutico, pero también el conocimiento de nuestras comunidades acerca de la vitamina D? Y fundamentalmente porque hoy en día la vitamina D se le considera un biomodulador. Explico. La vitamina D ha evolucionado desde el concepto de una simple vitamina a una importante prohormona y que tiene múltiples efectos órgano-específicos y sistémicos. Su acción no solo está relacionada con el metabolismo mineral, óseo y el equilibrio entre el calcio y el fósforo. La vitamina D también tiene importantes efectos en múltiples células de nuestro cuerpo y en múltiples procesos metabólicos, y desempeña un papel fundamental en el ciclo, en la multiplicación de nuestras células, que es lo que le da el soporte a nuestro cuerpo. También tiene importancia en las funciones del sistema inmunitario y en la interacción con la microbiota intestinal, que es la que acabo de presentar. Esta vitamina D se encuentra en los alimentos, en suplementos alimentarios. Y hay dos formas de vitamina D, el colecalciferol o vitamina D3, que procede de alimentos de origen animal o vegetal, líquenes, por ejemplo, y el ergocalciferol o vitamina D2, que procede de alimentos de origen vegetal. Se sintetiza la vitamina D3 en nuestro cuerpo desde un precursor que se encuentra a nivel cutáneo, ¿no es cierto?, en nuestra piel, cuando nos exponemos a la radiación solar, ¿no? La exposición a la luz ultravioleta del sol es beneficiosa. No estoy hablando de la sobreexposición y quemadura, pero la exposición es, el gran beneficio es que estimula la síntesis de vitamina D3 en cada uno de nosotros. Tanto la vitamina D procedente de la alimentación como la que se sintetiza en la piel se transportan estas al hígado, donde son convertidas ya en los principios activos, como se muestra en este esquema, ¿cierto? Finalmente, su importancia va a ser en la reabsorción de calcio, en la absorción de calcio a nivel óseo, en las funciones de las hormonas paratiroideas. Eso en el contexto de los huesos, que era lo que teníamos antiguamente en concepto, que la vitamina D era importante para los huesos. Pero hoy en día se ha ampliado este concepto hacia la diversidad de, digamos, metabolismos que está involucrado. El calciferol es un medicamento que está en formulaciones eh, farmacéuticas, está indicado en la deficiencia de vitamina D y como ayudante en tratamiento de osteoporosis. Eso es lo que era, digamos, habitual hasta hace 10, 15 años atrás. Ahora, hoy en día, digamos, no solamente se le considera como un marcador biológico para ver si existe un mayor o menor déficit de vitamina D, y nos permite analizar sus concentraciones en la sangre, expresados en nanogramos por ml o nanomoles por litro, ¿ya? Y cuantificarlos, ¿no es cierto? Y ponernos de acuerdo internacionalmente cuánto será lo necesario que se requiera, sino que también nos permite, digamos, saber, digamos, eh, cuáles son los alimentos, por ejemplo, los principales en los cuales se encuentra la vitamina D. Y esto no solamente yendo a, digamos, a lo excepcional o lo poco habitual, sino que a lo cotidiano, a cómo nos alimentamos. Principalmente los pescados, ¿no es cierto? Ah, tienen vitamina D en forma de vitamina D3, las setas, o sea, las callampas, los hongos, ¿cierto?
tratados con radiación en forma de vitamina D2. La vitamina D3 también se encuentra en cantidades más pequeñas en la yema de huevo, en lácteos ricos en grasa, como la mantequilla. Algunos países disponen de alimentos que ya vienen enriquecidos de vitamina D3. Recuerdo, por ejemplo, que en nuestro país la sal común que usamos, digamos, viene enriquecida en yodo, y ese ha sido el gran impacto en reducir, digamos, las enfermedades tiroideas como el hipotiroidismo, que era antes pandémico en nuestra población con los enormes bocios que tenía la gente, ¿no? Ahora, tras la ingesta, tanto la vitamina D3, que es la formativa, como la D2, pueden ser transformadas en el hígado y de ahí pasa a sus formas más activas, digamos, en los tejidos, ¿no? Pero este paso es muy importante, que es la exposición a la radiación solar, ¿ya? Situación que se ha visto muy menguada, por ejemplo, con este aspecto que todos hemos vivido, que es de la pandemia producto del COVID-19, en la cual no tuvimos grandes exposiciones, no por las provisiones, sino por los riesgos de infectarnos prácticamente 2 años, una baja exposición solar. Las evidencias fueron consistentes en que existe un déficit poblacional de vitamina D en Chile y en muchos países en el mundo. Ahora, las funciones de la vitamina D no solamente van a estar en los huesos, también influyen en las adecuadas funciones del intestino y de nuestra inmunidad. De modo tal que es importante tener en consideración qué se entiende por deficiencia de vitamina D. Hoy en día eso se puede cuantificar, se puede medir, ¿no es cierto? Y el valor recomendable en sangre de vitamina D es entre 30 a 75 nanogramos por ml. En general, mayor de 30 nanogramos, ¿ya? Sería recomendable. Bajo eso estamos hablando de insuficiencia vitamínica, deficiencias vitamínicas, y sobre eso estamos expuestos a algunos efectos tóxicos. O sea, aquí no por ponerle más, es más saludable, hay que tener cuidado, y por eso es que la indicación, ¿no es cierto?, de la vitamina D debe ser pauteada por un profesional del área de la salud, ¿no es cierto?, eh, idealmente un médico, ¿no es cierto?, que permita, digamos, planificar el cómo dosificarse, digamos, la vitamina D adicional, que comercialmente vienen gotas, cápsulas, ampollas, ya sea de uso diario, semanal, o ampollas de choque, por ejemplo, de uso mensual. ¿Sí? Pero pasa por la asesoría médica, eso lo dejo establecido. Y considerar la posible existencia de enfermedades como la obesidad y trastornos otros que causan mala absorción, o tomar otros fármacos como corticoides que disminuyen la absorción de la vitamina D. Por lo tanto, es más fácil tener en consideración niveles tóxicos cuando se toman esos bolos mensuales o esas megadosis. Hay que tener mucho cuidado porque se han visto efectos de niveles tóxicos. Es mucho mejor, digamos, la administración diaria, ¿no?, constante de vitamina D durante un periodo de tiempo tras el cual se medirán sus niveles, ¿no? De modo y manera que la deficiencia de vitamina D, sus causas, la baja exposición solar, algunos medicamentos pueden disminuir la absorción, las fallas del hígado, la obesidad, todos estos deterioran el metabolismo y la disponibilidad de vitamina D en nuestro organismo, y las enfermedades intestinales que llevan a mala absorción, como enfermedades inflamatorias, celíacas, enfermedades intestinal, fibrosis quística, etc. Y esta deficiencia está asociada a una multiplicidad de desórdenes que pueden ir desde desórdenes neuropsiquiátricos, mayor predisposición a infecciones. Aquí destaco, por ejemplo, la importancia que empezó a hacer no para prevenir el COVID, sino que para evitar, digamos, en deterioros mayores con la infección por COVID, cuando aún no había vacuna disponible, ¿no es cierto?,
obviamente se promovió el uso de vitamina D en personas que tuvieran déficits. También está asociado a enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? Y lo clásico, ¿no es cierto?, a enfermedades de los huesos, osteoporosis, malasia y enfermedades cutáneas, ¿no? De modo tal que hay una multiplicidad, digamos, de enfermedades que se ven, digamos, favorecidas, por decirlo, cuando hay déficit de vitamina D, ¿no? ¿Por qué? Porque los bajos niveles sanguíneos de vitamina D se asocian con un aumento de las enfermedades infecciosas, en particular las enfermedades respiratorias, como el COVID, lo que acabo de mencionar, ¿cierto? Los niveles adecuados de vitamina D se asocian con una eficiente respuesta inmune, sobre todo en el ámbito de una disminución del impacto, digamos, de enfermedades virales y bacterianas. Y los efectos inmunológicos de la vitamina D es que hoy día se le considera una hormona inmunomoduladora, porque está involucrado en una un gran número de procesos de la respuesta inmune. Y se ha demostrado que niveles bajos de vitamina D en la sangre son un mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con daños inmunoinflamatorios severos, como enfermedades autoinmunes e infecciosas. No es que la deficiencia de vitamina D provoque esas enfermedades, pero las agrava su evolución. Y la evidencia más reciente sugiere que individuos se benefician, digamos, al mejorar sus niveles de vitamina D, ¿no es cierto? Y esto es evidente, digamos, en la mejoría más rápida frente a una enfermedad infecciosa. Los niveles sanguíneos óptimos, como mencionaba, entre 40 y 60 a la norma. Y uno de los efectos importantes de la vitamina D, ¿no es cierto?, tiene que ver con el aumento de la viabilidad de las células epiteliales intestinales, y bien lo planteé en la presentación, ¿no es cierto?, las células epiteliales tienen que ver con las funciones adecuadas de la mucosa intestinal, ¿no? Y el otro aspecto es que induce la producción y secreción de proteínas antimicrobianas nuestras para facilitar esta interacción con microorganismos. De modo y manera y final que este tema, que es bastante complejo, pero es abordable, me permití compartirlo con este enfoque para tener claro que los déficits de vitamina D que tenemos poblacionalmente es por la baja exposición que hemos tenido a la radiación solar debido a la pandemia. Pero independiente y aparte de eso, ¿no es cierto?, hoy en día hemos ido teniendo mayor conciencia acerca de la importancia de tener niveles adecuados de vitamina D para tener una buena función intestinal y la importancia de esta función intestinal, ¿no es cierto?, en nuestra salud. Por lo tanto, la pertinencia de ingerir vitamina D eh, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que nos proporciona la dieta, ya lo mencionaba, ¿cierto?, la exposición limitada de la piel al sol, especialmente en este periodo de pandemia, ¿sí?, y la cantidad de radiación en general ser mesurado, o sea, tampoco se trata de sobreexponerse al sol, porque todos sabemos que hay riesgos también de generar enfermedades oncológicas o desencadenar cánceres en el cutáneo. Ahora, ¿cuánta vitamina D se requiere en caso de una deficiencia? No se conoce con precisión y el paciente debe ser evaluado por un médico y con los análisis sanguíneos pertinentes, ¿no?, para ajustar la dosis individualmente, ¿no es cierto? Pero en general se recomiendan dosis que vayan entre las 1000 a 4000 unidades diarias, digamos. Ahora el tiempo, cuánto tiempo, va a depender, ¿no es cierto?, de las mediciones, las determinaciones que se vayan haciendo. Finalmente, en esto, la vitamina D, ¿no es cierto?, vamos a aclarar, tiene diversas causas la deficiencia. La más importante es la baja exposición solar,
y tiene una multiplicidad de consecuencias en el ámbito de las funciones del sistema nervioso central, de infecciones y de enfermedades autoinmunes, incluso relacionado al empeoramiento de algunos cánceres. Eso era lo que tenía, digamos, presentado. Ahora, en cuanto a inquietudes que puedan surgir, digamos. Sí, doctor, muchas gracias. Quiero compartirles algo. Claro, Muy quiero compartirles completa. algo. Sí, sí, gracias, doctor. Muy completa y detallada su presentación, pero igual seguramente hay ciertas inquietudes, ciertas dudas que podrían venir, como por ejemplo, ¿quiénes son o qué pacientes debieran o qué personas debieran medir sus niveles de vitamina D en este momento? En este momento, en general, digamos, personas que tienen problemas de enfermedades inflamatorias, digamos, persistentes o crónicas, ¿ya? Las enfermedades inflamatorias las hay desde enfermedades osteomusculares, ¿no es cierto?, enfermedades inflamatorias intestinales, inflamaciones persistentes de la piel, dermatitis, o sea, patologías inflamatorias que son persistentes, ¿no? Porque Perfecto. son personas que se van a empeorar, digamos, con deficiencia. Los cuadros inflamatorios agudos, no, o sea, un resfrío sí lo puede tener cualquiera, no es un indicador para eso. Correcto. Nos preguntan acá también sobre la relación entre la fibromialgia y el déficit de vitamina D. ¿Habría alguna relación? La fibromialgia no es en sí una enfermedad inflamatoria, sino que la fibromialgia es un temazo, entre paréntesis, hoy en día, porque es un cuadro doloroso crónico que, digamos, eh, daña mucho a nivel de de la percepción del cuerpo que tiene cada ser humano. Ahora, la persona con fibromialgia puede tener enfermedades inflamatorias asociadas, ¿no? O sea, tal como una persona, por ejemplo, con diabetes, puede además hacer un resfrío, puede además hacer un cuadro inflamatorio, ¿cierto? Ahora, las personas con fibromialgia en general no se tratan con vitamina D, pero sí es de buen criterio una persona que tenga fibromialgia y que tenga un cuadro inflamatorio persistente, acuda a su médico tratante o al equipo con el cual, digamos, se trata su problema, ¿ya?, para que le solicite una determinación de vitamina D y objetivar. ¿Mm? Eso es Perfecto. un criterio. Algo muy puntual también nos preguntan sobre la artritis reumatoidea y el déficit de vitamina D. Sí, sin lugar a dudas. La artritis reumatoidea no solamente tiene un problema de daño, de deterioro por la inflamación, sino que el deterioro de los tejidos óseos en la persona con artritis. Sí, ahí, de todas maneras. Pero, insisto, no parte de buenas a primeras llegar y empiezo a tomar alta vitamina D, porque esto es bueno. No, medir, hacer la determinación, objetivar si hay una deficiencia o una insuficiencia de vitamina D. ¿Mm? Y Gracias, doctor. más que estar tomando vitamina D, lo primero es evaluar bien cuáles son las condiciones alimentarias que tiene esa persona en lo cotidiano, qué es lo que está comiendo. Perfecto, perfecto. Doctor, y por último, la última pregunta dice relación con respecto a qué grupo etario usted sugiere debieran estar preocupados o atendiendo efectivamente a buscar el déficit de vitamina D. Adulto mayor. ¿No? Adulto mayor, sin lugar a dudas. Nos ponemos viejitos por fuera y por dentro también, por lo tanto, Correcto. pero objetivar. Insisto en ello, o sea, no se trata de decir los adultos mayores empiezan todos a tomar vitamina D. También uno encuentra pacientes jóvenes en la plenitud de la vida que tienen déficit. Y el objetivar significa, ¿no es cierto?, acudir a su médico de familia, su médico general, ¿no es cierto?, o su médico especialista, y preguntarle, decir, en realidad, doctor, solicíteme determinar la vitamina D. O sea, porque si no entramos en el tema digamos, del martillo. ¿Ah? Lo manejo bien, entonces todos son clavos, a todos les doy vitamina D.
Creo que no. Perfecto. Ahora, no sé si hay otra consulta, yo quisiera terminar con una inquietud que quiero planteársela. A ver, doctor. Dime. Plantea su inquietud porque esa era nuestra última pregunta. Ya. En cuanto a una inquietud que quiero plantearle y que surge con una pregunta, ¿no? Y es esta. La pregunta es abierta a que todos lo pensemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la evidencia más antigua de civilización humana? No de la especie humana, ¿no? De algo civilizadamente humano, ¿no? Esta pregunta se la hizo en 1971 una alumna, ¿no?, de antropología, ¿no?, a la profesora Margaret Mead, una antropóloga y poeta norteamericana, ¿no? Después que ella le había brindado varias clases y capacitación, digamos, de la antropología, esta alumna le hace esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la evidencia más antigua de civilización humana? Y cuando uno se hace esa pregunta, uno busca la respuesta tal vez en las pinturas rupestres, ¿no es cierto?, en las vasijas, en los artefactos que han quedado por ahí, ¿no es cierto?, que hay algo, digamos, civilizado, inteligente en lo que está, en lo que quedó ahí. Porque obviamente hurgar hacia el pasado uno tiene que ir a buscar lo que ha quedado por ahí, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, la respuesta de la profesora Mead, Margaret Mead, eh, yo la encuentro digna de compartir porque la encuentro de una belleza científica profunda, ¿no? Frente a la pregunta de la alumna cuál era la evidencia más antigua de civilización humana, la profesora Margaret Mead, ¿no?, le dice que esa evidencia data aproximadamente de 90.000 años atrás, ¿no es cierto? Y es el hallazgo de un hueso fémur, de un hueso del muslo, ¿ya?, que habiendo estado fracturado, ¿no?, había calcificado nuevamente, había cicatrizado, se había reparado, ¿no?, malamente, pero se había reparado, ¿no? Ahora, obviamente, los alumnos le preguntaron a ella, digamos, por qué esa podría ser la evidencia más antigua, ¿sí? Y ella les explica algo que sabemos. A cualquiera de nosotros, si se nos fractura el hueso fémur, el hueso del muslo, ¿sí?, tardamos al menos 2 meses en recuperarlo, ¿no? Puede ser en un poco menor tiempo, con el apoyo de la traumatología moderna, ¿no es cierto? Y, digamos, los dispositivos metálicos para que esto, digamos, consolide más rápido. Pero igual nos vamos a demorar 2 meses. De modo que, ¿por qué esta es la evidencia más antigua de civilización? Porque hace 92.000 años atrás, 90.000 años atrás, un ser humano de los nuestros, Homo sapiens sapiens, sufrió una fractura del muslo, ¿no?, y no fue abandonado, ¿no?, porque era una boca más que competía por el escaso alimento, sino que ese ser humano fue protegido de los otros animales, ese ser humano fue apoyado, alimentado, al menos 2 meses. O sea, es importante como reflexión porque un acto humanamente civilizado, ¿no?, surge, ¿no?, cuando el otro me importa, ¿no?, no cuando me aprovecho de su debilidad, ¿no?, no cuando lo veo como un competidor. La respuesta de la profesora Mead fue esta. La evidencia más antigua de civilización humana surge al ayudar a alguien durante una dificultad. Ahí arranca, ahí comienza la civilización humana. Eso lo encuentro una belleza científica que se las comparto, ¿ya?, más allá del tema de la vitamina D.
Y Sin finalmente duda, doctor. una pequeña inflexión de mi parte. El fósil de un fémur cicatrizado evidencia que por primera vez en la especie humana no éramos desconocidos el uno para el otro, compitiendo por sobrevivir, señalándonos el sello diferenciador de lo puramente animal, pues señala las características fundamentales de las acciones humanamente civilizadas, a mi entender, que residen en la empatía, en hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro o de la otra, en la solidaridad. Si le ocurre algo o me ocurre algo, no vamos a mirar hacia un lado, vamos a ocuparnos de esa persona en dificultades. Y el cooperativismo, si tenemos un objetivo, la cooperación es el mejor elemento, no es la competencia. Y finalmente quiero, digamos, plantearles la invitación a rescatarnos en este ámbito. Eso a mí me parece el desafío acorde a nuestros tiempos. Muchas gracias por la atención, digamos, y espero haber contribuido, digamos, más allá de la confusión, a la reflexión. Sin duda, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Re interesante todo lo que planteaste, súper valioso. Muchísimas gracias y un abrazo desde Uruguay. Gracias. Muchas gracias por el tiempo compartido y por los conocimientos. Muchísimas gracias desde Valdivia. Sí. Ok. Hice una fotografía desde un dron de la parte de la ciudad de Concepción. Hay que ver ustedes la imagen. Muchas gracias, doctor, por la interesante charla. Y a continuación, le damos a la palabra a don Rolando Saavedra, que es director de extensión de la corporación. Don Rolando, no sé si puede abrir el micrófono o... A ver. Bueno, Ahí sí. doctor, la reflexión final fue extraordinariamente interesante. Está dentro del contexto de lo que usted habló anteriormente. Yo quiero agradecer, sí, primero a Luis Ríos Carvajal, que es quien ha hecho su presentación y las preguntas, a Iván Rodríguez, que nos ha asistido, abrió esta charla y nos ha dado toda la asistencia y el apoyo técnico. Y por ahí estaba también Ulises Sepúlveda en la alternativa de que hubiera algún problema y pudiera estar con nosotros. Pero principalmente a nuestro gran expositor, el doctor Oscar Venegas, que hizo una reflexión final y yo se lo agradezco profundamente. Es verdad que escuchamos también dos agradecimientos de personas que seguramente quisieran seguir agradeciéndoles, pero nosotros tenemos unos tiempos limitados dentro del proceso de la charla. Entonces yo quiero, en mi calidad de director de la Corporación Lorenzo Arenas Olivo y a nombre de todo el gran equipo del área de extensión y comunicaciones, agradecer muy sinceramente al doctor Oscar Venegas por su gran disposición, claridad y excelencia en los temas tratados.